Soy un hombre que no construye con acero y piedra, sino con proyecciones de datos y sistemas meticulosamente elaborados. Me llamo Arturo y a los 42 años me he pasado la vida eliminando riesgos, prediciendo el mercado y asegurándome de que mi mundo funcione con la lógica fría y precisa de una máquina bien engrasada. Mi hogar, un apartamento impecable en una torre del centro de Valencia, es un testimonio de esta filosofía. Cada objeto tiene su lugar, cada horario es rígido, y mi vida es una obra maestra de orden calculado. Esta es la vida que construí. Hace 6 años, Clara pasó a formar parte de esa estructura. Ella tenía 31 años entonces, una vibrante coordinadora de eventos, y vi en ella un potencial de simetría perfecta. Dejó su trabajo 2 años después de casarnos. Lo llamé una señal de mi éxito. Mis ingresos eran más que suficientes para mantenernos cómodamente a los dos, y le permitía centrarse en ser Clara. Gestionaba la casa con soltura, asistía a sus clases de pilates, quedaba con amigas para comer y gastaba mi dinero con un entusiasmo que al principio me parecía entrañable. Ahora se sentía puramente transaccional. Yo trabajaba 60 horas semanales, llegaba a casa con comida para llevar que ella había recalentado y dormía junto a una esposa que miraba el móvil hasta la medianoche. No teníamos hijos. Una decisión mutua tomada al principio, aunque últimamente, un espacio hueco en nuestro hogar me hacía preguntarme si había sido un error. No había gritos, ni conflictos evidentes, solo una erosión lenta y silenciosa de la conexión que ninguno de los dos tenía el valor de reconocer. Últimamente, sin embargo, el silencio había sido reemplazado por un zumbido sutil de paranoia. Noté los cambios. Inclinaba el teléfono cada vez que yo entraba en la habitación, su pulgar flotando sobre la pantalla. Empezó a usar un perfume nuevo, un aroma exótico que no reconocía, solo para hacer recados. Se reía de mensajes que no compartía, una alegría secreta y privada que no tenía nada que ver conmigo. La paranoia creció hasta convertirse en algo vivo en mi pecho. Cuando sugerí que necesitábamos reconectar, recordar por qué nos habíamos elegido, ella aceptó con una ilusión casi alarmante. Me alivió y me inquietó a partes iguales. Y así, planeé la solución perfecta. Una semana en una cabaña remota en los picos de Europa, a 3 horas de la ciudad. El lugar estaba rodeado de bosque denso, accesible solo por una estrecha pista de tierra, sin cobertura, sin distracciones, solo nosotros, la naturaleza salvaje y la tranquila oportunidad de reconstruirnos. Lo reservé para finales de octubre, cuando los colores del otoño estarían en su apogeo y la temporada turística sería un recuerdo lejano. Mientras conducíamos, Clara estaba inusualmente animada, su teléfono una presencia constante en sus manos hasta que la señal murió. Me dije a mí mismo que solo era abstinencia de redes sociales. La cabaña era perfecta, rústica pero cómoda, con una chimenea de piedra y ventanas que daban a un lago cristalino. Los primeros 2 días transcurrieron en un extraño silencio educado. Hicimos senderismo. Cocinamos juntos. Nos sentamos junto al fuego hablando de nada. Me dije que esto era progreso, que simplemente nos estábamos reajustando a la presencia del otro como 2 extraños encontrando su equilibrio. Pero esa noche, mientras la observaba quedarse dormida por fin, la luz de las brasas agonizantes proyectaba una larga sombra sobre su rostro, y no podía quitarme la sensación de que no solo se estaba adaptando a mí. Se estaba adaptando a la ausencia de otra persona. Simplemente no sabía de quién. La mañana del tercer día llegó con una falsa sensación de paz, un calor engañoso que no tenía por qué estar allí a finales de octubre. Me desperté temprano, el impulso primario de proveer para mi esposa latiendo en mis venas. Era una noción romántica y absurda, lo sé. Pero estaba desesperado porque algo volviera a sentirse real. Revisé mi escopeta de caza, cargué mi mochila con provisiones y volví al dormitorio. Clara seguía en la cama, las sábanas subidas hasta la barbilla, a pesar de lo tarde que era.
Tengo un dolor de cabeza terrible, susurró cuando le sugerí que me acompañara. Probablemente el cambio de altitud. Solo necesito descansar en la oscuridad. Insistió en que fuera solo, prácticamente empujándome por la puerta con una mirada desesperada en los ojos y asegurándome que estaría bien. Mientras salía, mi mente, siempre la máquina analítica, empezó a señalar incoherencias. Decía que estaba descansando, pero la había visto incorporada, mirando el móvil, el mismo dispositivo que supuestamente era inútil aquí. Se quejaba de dolor de cabeza, pero su maquillaje estaba perfectamente aplicado, sus labios un suave tono rosado. Lo más inquietante, llevaba el caro kimono de seda que le había comprado para nuestro aniversario, el que había dicho que era demasiado bueno para el día a día. Cuando me incliné para besarle la frente, se había estremecido ligeramente, girando la cara como si el contacto fuera algo extraño. Intenté descartarlo todo. Quería que este viaje funcionara. Necesitaba que funcionara. Así que me eché la escopeta al hombro y me adentré en el bosque, siguiendo un sendero sinuoso que se internaba en la espesura. La mañana era hermosa, un caleidoscopio de hojas rojas y doradas, el silencio roto solo por el canto de los pájaros y el satisfactorio crujido de mis botas en el suelo del bosque. Por primera vez en meses, me sentí presente, vivo, conectado a algo más allá de las hojas de cálculo y las videollamadas. Vi huellas de liebre y las seguí hasta un pequeño claro. Me moví con cuidado, en silencio, mi concentración de cazador afilada como una navaja. Pero mi bota pisó un parche de hojas mojadas que cubrían una roca resbaladiza de musgo. Los pies se me fueron y caí con fuerza, todo mi peso aterrizando sobre mi pierna izquierda en un ángulo antinatural. El dolor fue inmediato y abrasador, un fuego blanco que subió por mi pierna. Intenté levantarme, pero el tobillo cedió, un crujido nauseabundo resonando en el silencio repentino. Era un esguince grave, quizás una fisura. Apenas podía apoyar peso. Me quedé sentado allí un largo rato, maldiciendo mi descuido, calculando la distancia imposible de vuelta a la cabaña. La caza había terminado. Usé una rama caída como muleta improvisada y emprendí el agonizante camino de regreso. Cada paso era una nueva oleada de agonía. Mi mente, siempre pragmática, se centró en consideraciones prácticas, hielo, elevación, una visita al hospital. El viaje duró casi una hora. Cada minuto se estiraba en una eternidad. Estaba agotado, dolorido y absolutamente derrotado. La visión de mi fantasía de casa yacía destrozada a mis pies. Cuando finalmente me acerqué a la cabaña, apoyándome pesadamente en mi muleta, oí algo que me heló la sangre. Era un sonido grave y rítmico, un gemido de placer seguido de una risa masculina, baja y gutural. Era un sonido que no tenía cabida en una cabaña silenciosa donde mi esposa supuestamente descansaba con dolor de cabeza. Me quedé congelado junto a la ventana, mi pierna lesionada olvidada, el dolor reducido a un zumbido lejano. Toda mi realidad, el mundo controlado y preciso que había construido, se derrumbaba ante la escena frente a mí. Allí estaba ella, Clara, en nuestra cama. La cama en la que yo había dormido la noche anterior, la cama que había reservado para salvar nuestro matrimonio, con un hombre que nunca había visto antes. No se escondían. No había vergüenza, ni sigilo. Estaban absolutamente consumidos el uno por el otro. Un cuadro primario y salvaje de pasión que yo no había experimentado con mi esposa en años, quizás nunca. Él era más joven que yo, probablemente de unos 30 y pocos, con una complexión delgada y fuerte. Su ropa estaba amontonada descuidadamente junto a la cama, botas de trabajo, vaqueros gastados, una camisa de cuadros. El kimono de seda de Clara, el que consideraba demasiado bueno para el día a día, estaba tirado en el suelo como una piel desechada. Sus dedos se enredaban en el pelo del desconocido. Su espalda arqueada, su rostro una máscara de placer descarnado.
Era un rostro que no conocía, un rostro que expresaba una intensidad que yo nunca, en 6 años de matrimonio, había logrado evocar. La conmoción duró quizás 5 segundos. Luego llegó la rabia. Pura, primaria, absoluta. No era la ira contenida de un hombre profesional cuya esposa había cometido una traición abstracta. Era más antigua, más fundamental. Una violación tan completa que eludía el pensamiento racional por completo. Cada cálculo, cada plan, cada gramo de control que jamás había poseído amenazaba con hacerse añicos. Pero yo soy, por encima de todo, un hombre de control. E incluso en mi rabia, mi mente, mi fría y precisamente, comenzó a trabajar. No entré violentamente. Me retiré en silencio, cojeando de vuelta a mi coche. Mis pensamientos se movían con una eficiencia mecánica que solo había reservado para operaciones multimillonarias. Recogí mi escopeta de caza, comprobé la munición y consideré mis opciones con el mismo desapego clínico que aplicaba a los modelos financieros. Podía enfrentarlos, exigir una explicación, humillarla, echar al hombre, solicitar el divorcio y saborear la ruina legal y financiera que podía diseñar. O podía resolver el problema por completo. El pensamiento llegó completamente formado, sin preámbulos. Era monstruoso. Era irreversible. Pero en ese momento, con la imagen de la traición de Clara grabada a fuego en mi cerebro, se sintió inevitable, necesario. La única acción que igualaba la magnitud de la violación. Este hombre, este Pablo, ahora sabía su nombre por los susurros y jadeos que había oído desde la ventana, había invadido mi espacio. Había corrompido a mi esposa, destruido el orden de mi vida. Clara había roto el contrato fundamental de nuestro matrimonio, me había convertido en un idiota y había tenido la asombrosa desfachatez de traer a su amante al mismo lugar que yo había elegido para salvar nuestro matrimonio fallido. El nivel de cálculo y desprecio requerido para orquestar tal engaño era, en mi mente, imperdonable. Pensé en la ubicación. A kilómetros de la civilización, sin cobertura, sin testigos. Mi lesión. Mi dolor legítimo, ya proporcionaba una coartada parcial. El aislamiento que se suponía debía sanar nuestro matrimonio ofrecía ahora algo completamente distinto. Oportunidad. Regresé cojeando hacia la cabaña, la escopeta en la mano. Mi decisión estaba tomada. La pierna me palpitaba con cada paso, pero el dolor se sentía distante, sin importancia. Mi respiración era estable. Mis manos, que temblaban de rabia momentos antes, estaban perfectamente tranquilas. Esto es lo que me separa de otros hombres, pensé. La capacidad de actuar con decisión cuando se requiere acción. De eliminar variables que amenazan la integridad del sistema. Llegué a la puerta. Dentro, los gemidos y murmullos rítmicos continuaban. Clara y su amante, completamente ajenos a que su marido había regresado antes de tiempo, a que su secreto había sido descubierto y a que todo estaba a punto de cambiar. La puerta se abrió de golpe con fuerza suficiente para resquebrajarse contra la pared interior, el sonido como un signo de puntuación al final de mi matrimonio. El grito de Clara murió en su garganta, un sollozo ahogado al verme enmarcado en la entrada. Mi rostro, lo sabía, estaba inquietantemente tranquilo, la escopeta apuntando firmemente a la cama. El hombre, Pablo, retrocedió a gatas, enredado en las sábanas, las manos levantadas en ese gesto universal de rendición. Por favor, empezó, con la voz quebrada. Por favor, tío, solo déjame explicarlo. No quería explicaciones. No quería por favores ni justificaciones ni la humanidad desordenada de las personas que acababan de destruir mi mundo cuidadosamente ordenado. Quería el problema resuelto, eliminado, fuera de la ecuación con la misma fría eficiencia que aporto a cada otro aspecto de mi vida. El primer disparo alcanzó a Pablo en el pecho, cortando sus palabras a media frase. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado, seguido por el grito animal y descarnado de Clara. Intentaba salir a gatas de la cama, buscando algo,
ropa, un teléfono, algún escape imaginado, cuando mi segundo disparo la encontró. El grito cesó. La cabaña quedó en silencio excepto por el pitido en mis oídos. Me quedé allí de pie un largo momento. La escopeta aún levantada, mi mente ya varios pasos por delante. La rabia se había consumido, dejando algo más frío y funcional a su paso. Acababa de cometer un acto que no podía deshacerse, dado un paso que me había separado permanentemente de la vida que conocía. No había vuelta atrás. Solo había hacia adelante, y hacia adelante requería una planificación meticulosa. Registré la cabaña metódicamente. Encontré las llaves del coche de Pablo en el bolsillo de sus vaqueros, junto con un teléfono que mostraba docenas de mensajes con Clara planeando su encuentro. No puedo esperar a que llegues, cariño, decía uno. Es un viejo tan aburrido. Nunca se enterará, decía otro. Pruebas. Fotografié los mensajes con mi propio teléfono antes de guardarme el dispositivo. Encontré el teléfono de Clara escondido en su neceser, desbloqueado, revelando meses de mensajes, planes, fotos explícitas y referencias burlonas a su marido aburrido y su inútil escapada a la cabaña. Más pruebas, más justificación, aunque ya no la necesitaba. La decisión había sido tomada y ejecutada. Los cuerpos debían desaparecer. Había estudiado los mapas obsesivamente antes de reservar la cabaña, anotando cada sendero, carretera y fuente de agua. A 5 kilómetros al oeste, accesible por una antigua pista forestal, había un lago profundo que los lugareños llamaban la Poza del Ahogado por dos excursionistas que habían desaparecido allí décadas atrás. Estaba rodeado de bosque denso, raramente visitado. El fondo, oscurecido por décadas de sedimentos y escombros. Trabajando con eficiencia sombría, envolví los cuerpos en las sábanas de la cabaña y los arrastré uno a uno hasta el coche de Pablo, aparcado detrás de la cabaña. Clara debió decirle dónde esconderlo. Mi pierna lesionada protestaba a gritos, pero la adrenalina proporcionaba una anulación temporal. Cargué ambos cuerpos en el maletero, cubriéndolos con una lona que encontré en su vehículo. El trayecto al lago fue lento y angustioso. Cada bache en la pista de tierra se sentía como un descubrimiento potencial, aunque sabía racionalmente que estábamos a kilómetros de cualquier otro ser humano. En el lago, conduje el coche hasta la orilla, lo puse en punto muerto y solté el freno de mano. El coche rodó hacia adelante lentamente al principio, luego más rápido, salpicando en el agua oscura. Observé cómo se hundía, burbujas subiendo, hasta que desapareció por completo bajo la superficie. La caminata de vuelta a la cabaña, cojeando con mi pierna lesionada, duró más de una hora. El bosque, antes un lugar de serenidad, era ahora un cómplice silencioso de mi crimen. Me detuve en el umbral de la cabaña, la escena del crimen ante mí. El aire estaba denso con el olor a pólvora y cobre. Salpicaduras de sangre manchaban las paredes y la ropa de cama. Las vainas de los cartuchos yacían como soldados caídos en el suelo. Muebles desplazados y una lámpara caída contaban una historia de lucha. La escena era un crimen obvio, pero era una historia que nunca se contaría si yo hacía bien mi trabajo. Mi mente, siempre la máquina analítica, comenzó a evaluar la tarea. Era solo un problema que resolver, una variable que eliminar de mi vida perfectamente curada. Empecé con la documentación, no para preservar pruebas, sino para asegurarme de no pasar nada por alto en la limpieza. Usé mi teléfono para fotografiar todo desde múltiples ángulos. Luego deshice la cama por completo, empaquetando cada pieza de tela que pudiera contener sangre o ADN, sábanas, fundas de almohada, mantas, incluso el protector del colchón. Todo fue a parar a bolsas de basura industriales que encontré bajo el fregadero. El colchón mismo mostraba filtraciones de sangre. Le di la vuelta. Luego, con gran esfuerzo, lo arrastré afuera hasta la hoguera junto con toda la tela. Rocié todo con líquido inflamable y le prendí fuego, observando cómo las llamas consumían las pruebas, convirtiendo los recuerdos de su traición en ceniza.
Mientras el fuego ardía, volví al interior para comenzar el minucioso proceso de limpieza. Empecé con las salpicaduras de sangre obvias, usando lejía y agua caliente, fregando paredes, suelo y muebles hasta que las manchas desaparecieron. Encontré 3 vainas de cartuchos y me las guardé. Localicé una bala incrustada en la pared detrás de la cama y la extraje con un cuchillo de cocina, tapando el agujero con pasta de dientes, un arreglo temporal que se mimetizaba razonablemente bien con la madera envejecida. Las horas pasaron. El sol recorrió el cielo, pero no le presté atención. Mi pierna lesionada palpitaba, pero ignoré el dolor, concentrándome solo en la tarea. Limpié no solo el dormitorio, sino toda la cabaña, eliminando cualquier posible evidencia forense. Limpié las superficies que Pablo pudiera haber tocado. Aspiré a fondo, luego quemé la bolsa de la aspiradora en el fuego. Incluso fregué el baño, sabiendo que Clara probablemente se había duchado con su amante, dejando evidencia de ADN por todas partes. El fuego exterior finalmente redujo la ropa de cama a ceniza, que esparcí en el lago, un lugar de descanso final para sus secretos. Limpié la hoguera misma, luego construí un nuevo fuego inocente usando madera fresca, dejándolo arder naturalmente para establecer la apariencia de actividades vacacionales normales. Para cuando el sol comenzó a ponerse, la cabaña estaba más limpia que cuando llegamos. Me quedé de pie en medio de la sala principal, revisando mentalmente mi trabajo. ¿Qué pruebas quedaban? Mi propia presencia, ciertamente. Mis huellas, mi ADN, mis pertenencias. Pero eso era esperable. Se suponía que yo estaba aquí. La presencia de Clara también era esperable. Pero la presencia de Pablo había sido borrada. La violencia había sido borrada. La cabaña había sido restaurada a su estado original, un retiro tranquilo y rústico donde no había ocurrido nada inusual. Mi historia era simple. Era creíble. Era casi completamente verdadera. El tipo de historia que, sin un cuerpo o evidencia de violencia, sería imposible de refutar. Repasé los detalles una y otra vez, ensayando mi actuación para las autoridades. La historia sería así: Clara y yo nos acostamos anoche. Esta mañana fui a cazar solo. Clara quería descansar. Me lesioné la pierna. ¿Verdad? Y volví antes de tiempo. ¿Verdad? Clara había desaparecido. ¿Verdad en cierto sentido? Su teléfono había desaparecido. ¿Verdad? Actualmente hundiéndose en un lago. Busqué en los alrededores llamándola. Cada vez más angustiado. Finalmente, sin rastro de ella y con mi pierna demasiado lesionada para buscar eficazmente, llamé pidiendo ayuda. Era el esposo desconsolado, la víctima de una desaparición misteriosa. El arquitecto de mi propia coartada perfecta. La Guardia Civil llegó 90 minutos después de mi llamada. 2 agentes en un todoterreno salpicado de barro, seguidos una hora después por el sargento Mendoza, un hombre curtido de unos 60 años que había visto todo lo que las montañas podían arrojar a excursionistas y turistas. Me encontraron sentado en el porche de la cabaña, mi pierna lesionada elevada, mi rostro una máscara de angustia controlada. Mi corazón era un tambor constante y mi mente funcionaba con un cronómetro, ensayando cada latido de la actuación. Les relaté mi historia, mi voz firme pero tensa de la manera exacta. Les mostré la escopeta de caza, descargada y guardada correctamente. Les mostré dónde me caí, donde me había lesionado la pierna. Expliqué el dolor de cabeza de Clara, su deseo de descansar, mi decisión de volver antes debido a la lesión. Los agentes examinaron la cabaña, impecable, sin mostrar señales de alteración. Buscaron en los alrededores, llamando el nombre de Clara en el bosque cada vez más oscuro, sus voces resonando en los árboles. ¿Había habido alguna discusión? ¿Estaba Clara deprimida? ¿Tenía alguna razón para irse?, preguntó el sargento Mendoza. Respondí con respuestas cuidadosas. Nuestro matrimonio era bueno, le dije.
Habíamos venido aquí para reconectar. Clara parecía feliz, solo cansada. No mencioné preocupaciones, ni señales de alarma. Era la imagen perfecta de un esposo devoto cuya esposa había desaparecido inexplicablemente. Durante los días siguientes, la búsqueda se amplió. Llegaron voluntarios de pueblos cercanos. Perros rastrearon hasta el lago, pero no encontraron nada. Buceadores buscaron en las zonas poco profundas, sin alcanzar el agua profunda donde el coche de Pablo se había asentado en el sedimento. Helicópteros inspeccionaron desde el aire. Participé en la búsqueda a pesar de mi lesión, llamando el nombre de Clara junto a desconocidos, mi rostro grabado con una preocupación apropiada. Mi dolor era real, solo que no por las razones que ellos pensaban. Llegaron detectives de la policía judicial. Me entrevistaron varias veces, sus preguntas volviéndose más incisivas. Examinaron mis finanzas, que eran sólidas sin transacciones inusuales. Revisaron mis registros telefónicos, nada sospechoso. Entrevistaron a nuestros amigos y familiares, todos los cuales describieron a Clara y a mí como la pareja perfecta. Quizás un poco distantes últimamente, pero nada alarmante. ¿Ha oído el nombre? ¿Conoce a alguien que coincida con esta descripción?, preguntó uno de ellos sobre Pablo. Fruncí el ceño, negando con la cabeza. ¿Debería? Los detectives intercambiaron miradas, pero explicaron que estaban comprobando todos los ángulos. Una furgoneta que coincidía con la de Pablo había sido denunciada como abandonada por su novia 3 días antes y no se le había visto desde entonces. Solo una coincidencia, probablemente pensaron. La gente desaparece en estas montañas todo el tiempo. Pasaron las semanas. Los medios se hicieron eco de la historia, mujer desaparece en escapada romántica a la montaña. Di una entrevista entre lágrimas pidiendo información. Publiqué en redes sociales compartiendo fotos de Clara pidiendo a cualquiera con información que se presentara. Interpreté al esposo afligido a la perfección porque, de una manera retorcida, estaba afligido. No por Clara como era, sino por la vida y el orden que ella había destruido. La investigación continuó, pero comenzó a ralentizarse. Sin un cuerpo, sin evidencia de violencia, sin pistas concretas, el caso se enfrió gradualmente. Mi pierna sanó. Volví al trabajo, donde los colegas ofrecían palabras de apoyo y una distancia cuidadosa y respetuosa. Era un hombre que había sufrido una gran tragedia, y el mundo me daba espacio para sanar. Pero no estaba sanando. Estaba planeando. Estaba esperando. La primera fase estaba completa. Ahora podía comenzar el verdadero juego. Los detectives Lozano y Vega estaban sentados en mi salón. El mismo espacio inmaculado y ordenado que Clara había ocupado una vez. El aire era denso con el olor de su colonia y el agotamiento de hombres que habían perseguido un fantasma durante 6 meses. Lozano llevó la mayor parte de la conversación. Hemos agotado todas las pistas, dijo, su voz plana. Hemos registrado miles de hectáreas. Hemos entrevistado a todos los que conocían a Clara y no hemos encontrado nada que explique su desaparición. Mencionaron a Pablo de nuevo, su nombre un fantasma en mi tranquilo apartamento. Su furgoneta nunca fue encontrada, dijo Lozano, observándome cuidadosamente, buscando un indicio, cualquier destello de reconocimiento. Su desaparición más o menos al mismo tiempo que la de Clara sigue sin explicación. Sostuve su mirada con firmeza, mi expresión una máscara cuidadosamente elaborada de confusión educada. Qué extraño, dije. Mi voz medida. ¿Creen que están relacionados? Lozano no respondió directamente. En cambio, repasó lo que sabían. Sin evidencia de violencia en la cabaña. Sin señales de lucha, sin cuerpo, sin testigos. Mi pierna lesionada estaba documentada. Mi coartada, aunque endeble, no tenía contradicciones. Mis registros financieros no mostraban actividad sospechosa.
Mis datos telefónicos no mostraban comunicaciones secretas. Amigos y colegas me describen como devoto, aunque quizás emocionalmente reservado. Extraoficialmente, dijo Lozano, inclinándose hacia adelante, su voz un retumbo bajo, esto no me gusta. Algo huele mal. Pero las corazonadas no se sostienen en un tribunal, y no tenemos nada que se acerque a indicios racionales, añadió Vega en voz baja. El fiscal no tocará esto sin un cuerpo o pruebas concretas que vinculen al señor con la desaparición de la señora. A día de hoy, esto pasa a ser un caso archivado. Asentí lentamente, dejando que una ola de alivio recorriera mi rostro. No demasiado, solo lo justo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Mantenemos el expediente abierto, dijo Lozano, levantándose. La tecnología mejora. Las pruebas aparecen. La gente habla. Si algo cambia, volveremos. Me entregó su tarjeta. Y si recuerda algo, cualquier cosa que pueda ayudarnos a entender qué pasó con su esposa, llámeme. Después de que se fueron, me senté en el silencio de mi apartamento. Era libre. La investigación había terminado. Me había salido con la mía, no por suerte o coincidencia, sino por planificación meticulosa y ejecución impecable. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí hueco. Los días se mezclaron unos con otros. Volví plenamente al trabajo, acepté nuevos clientes y mantuve mi reputación como el analista brillante que podía predecir cualquier resultado. Mis colegas dejaron de dar el pésame. El socio que había sugerido la baja por duelo ahora elogiaba mi resiliencia. La vida siguió como siempre lo hace. Pero noté cambios en mí mismo. Sutiles al principio, luego cada vez más difíciles de ignorar. Mi mundo, antes un bastión de orden perfecto, ahora se sentía como una cáscara frágil y hueca. La precisión de la que una vez me enorgullecía era ahora una carga, una búsqueda incesante de control sobre una vida que estaba fundamentalmente rota. Era un hombre que había resuelto un problema, pero en el proceso, me había convertido en parte del problema. Era libre, pero también un fantasma atormentado por un pasado que no solo estaba muerto, sino enterrado por mi propia mano. Mi venganza fue completa, pero la victoria era un veneno, dejándome con un vacío frío y calculado que sabía que nunca sanaría realmente. Mi castigo no fue la prisión. Fue esta soledad tranquila y sofocante. Han pasado 3 años desde lo de la cabaña. Mi retiro ahora es una estructura moderna de cristal y acero, ubicada en una cordillera completamente diferente, en los Pirineos. Un lugar tan alejado de los picos de Europa que parece una vida distinta. Vengo aquí una vez al mes, siempre solo, y me siento en la misma silla frente a un valle impoluto, pensando. Mi vida externamente ha sido de éxito continuado. Me hicieron socio de la consultora hace 2 años. Mi reputación como el analista que nunca comete errores no ha hecho más que crecer. He ampliado mi cartera de clientes y aumentado mi patrimonio. Salgo ocasionalmente, mujeres apropiadas de círculos profesionales, aunque nada serio. Cuando los amigos sugieren que es hora de pasar página, de abrirme a nuevas posibilidades, sonrío y estoy de acuerdo, pero nunca lo hago. La investigación sobre la desaparición de Clara permanece oficialmente abierta, pero prácticamente abandonada. El sargento Mendoza se jubiló el año pasado y su reemplazo no ha mostrado interés en casos archivados. La novia de Pablo finalmente se mudó. Su familia celebró un funeral sin cuerpo. El lago guarda sus secretos como supe que haría. La tecnología forense ha mejorado, pero es inútil sin pruebas que analizar. Reflexiono sobre los aspectos prácticos de mi crimen. Las cosas que hice bien. Y los pocos errores que he identificado en retrospectiva. Tuve suerte de que mi lesión en la pierna fuera genuina y significativa, proporcionando evidencia física para respaldar mi cronología. Tuve suerte de que Clara hubiera sido lo bastante cuidadosa en su planificación como para que ninguno de nuestros amigos sospechara de la aventura.
Tuve suerte de que Pablo pareciera ser el tipo de hombre que podría desaparecer plausiblemente sin que su ausencia levantara sospechas inmediatas. Pero sobre todo, creé mi propia suerte a través de la preparación y la ejecución impecable. Sin embargo, mientras me siento en esta cabaña cara, rodeado de pruebas de mi vida exitosa, me enfrento a la pregunta que he estado evitando durante 3 años. ¿Valió la pena? Me digo a mí mismo que sí. Clara había violado el contrato fundamental de nuestro matrimonio. Había traído a su amante a un lugar destinado a sanar nuestra relación, un nivel de falta de respeto y cálculo que exigía una respuesta absoluta. Pablo había participado a sabiendas en esa traición. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé la mía. El mundo es más simple, más limpio, con ellos fuera de él. Pero tarde en la noche, en el silencio de mi existencia solitaria, reconozco algo que nunca he expresado en voz alta. El problema con mi respuesta no fue que fuera injustificada. En mi mente, sigue siendo una acción necesaria. Sino que fue demasiado rápida. Si tuviera ese día otra vez, creo que habría hecho una pausa. No para perdonarlos, hace tiempo que superé ese tipo de sentimentalismo, sino para entender primero. Para hacer preguntas. Para desentrañar el alcance completo de la traición de Clara antes de actuar. La impulsividad de mi rabia, tan impropia de un hombre que se enorgullece del control, significó que actué sin información completa. Resolví el problema eficientemente, pero la eficiencia no es lo mismo que la completitud. Esta, decido, es la lección. Incluso las acciones justificadas se benefician de la paciencia y el análisis exhaustivo. Me levanto, me sirvo una copa y observo el atardecer sobre el valle. Mañana volveré a la ciudad, a mi vida ordenada, a la persona que mantengo impecablemente. Nadie sabe lo que hice. Nadie lo sabrá nunca. He logrado el crimen perfecto. El coste es simplemente que nunca puedo. Ni siquiera a mí mismo en las horas más oscuras, admitir que podría haber sido también un error perfecto. Levanto mi copa hacia la habitación vacía. Por el orden, digo en voz baja, y el precio de mantenerlo. La cabaña no ofrece respuesta. No espero ninguna. Termino mi copa, la dejo precisamente en el centro de la mesa y empiezo a prepararme para dormir. Por la mañana, cerraré la cabaña y conduciré de vuelta a la civilización, dejando esta versión de mí mismo. El que piensa demasiado en un día de hace 3 años, atrás en las montañas, donde pertenece. Hasta el mes que viene, cuando los pensamientos vuelvan a ser demasiado ruidosos, y regrese para sentarme en la misma silla y pensar los mismos pensamientos, y llegar a la misma conclusión. Fue necesario. Fue justificado. Y lo haría de nuevo. Solo que más lento. Con más información. Con control perfecto. Siempre con control. Y así hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Fue lo que esperabas o dio un giro que no viste venir? Me encantaría conocer tu opinión. Compártela en los comentarios de abajo y abramos una conversación. Si esta historia te mantuvo enganchado, asegúrate de darle al botón de me gusta. Y si eres nuevo por aquí, o simplemente no te has suscrito todavía, ahora es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Traigo historias frescas y cautivadoras cada día. Así que haz clic en ese botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Gracias por leerme y nos vemos en la próxima.